Continuamos con la última sesión acerca del triunfo del cristianismo, basado en el libro de Bart Ehrman, que viene siendo un exponente, vaya, interesante, acerca de algunos aspectos de la historia de la iglesia, y tomo como base, de alguna forma, el libro de este exponente, porque es una persona que, bueno, es un historiador reconocido y considerado, aunque él es agnóstico, él no corresponde a la fe cristiana, pero es muy interesante todo lo que expone en este libro. Y creo que como cristianos, vuelvo a mencionar, como cristianos, es importante tomar de la literatura lo que es positivo y lo que es negativo. Obviamente siempre un escritor, alguien que no abraza la fe cristiana, no va a ver algunos principios que un cristiano pudiera ver, o viceversa, un cristiano no va a ver algunos principios que un agnóstico o un ateo pueden ver. En este sentido, creo que es importantísimo tomar en cuenta una opinión objetiva sobre el caso y tratar de ser lo más objetivos para poder determinar cómo vamos a tener un juicio acerca de la historia y acerca de las ideas, ya que es bastante importante que tengamos una idea clara de la historia, una idea objetiva, ya que es muy común que los cristianos tratemos de ver, o cualquier sector, tratar de ver nuestra historia como algo heroico, algo importante, algo que no tuvo errores. Y así es como comúnmente se enseña acerca de la reforma, acerca de la iglesia primitiva y algunos detalles. Y ya hemos visto en algunos audios que hemos hablado de este libro acerca de algunas deficiencias y cosas buenas que trajo el movimiento cristiano, ¿no? Continuamos con esta parte y vamos a ver lo positivo y lo negativo en algunos aspectos acerca de lo que la iglesia cristiana comenzó a fomentar. Ya vimos acerca de Teodosio, cómo empezó a legalizarse el cristianismo como la religión del Estado. Y no fue con Constantino, sino con Teodosio, y se empieza a desarrollar todos estos detalles. Empezamos a ver que surgieron algunos aspectos de violencia, ya que se estaba obteniendo poder por parte de la iglesia. Había cierta intolerancia de parte de los cristianos hacia los paganos. Pero a diferencia de otras religiones, el cristianismo no era principalmente un conjunto de prácticas religiosas. O sea, no era solamente el bautismo, no era solamente la Eucaristía o la lectura de las escrituras, o como las religiones paganas hacían ciertas cuestiones en cuanto a algo externo, netamente externo, nada tan profundo que pudiera ser ético o pudiera atraer a la moral. El paganismo era más sencillo en esos puntos, no era un dogmatismo como lo es en la iglesia cristiana, como lo comenzó a hacer bajo el primer credo que se abrazó de manera vehemente por los cristianos, que fue el credo de Nicea. Teodosio promovió esto como la doctrina ortodoxa. Pero aquí la cuestión no solamente era, como venimos diciendo, todos estos elementos, ni la oración ni la adoración. El punto era que las personas o los cristianos de ese tiempo estaban considerando que era la verdad, era la creencia correcta. Por eso era necesario para algunos imponerla, porque estamos hablando de que si alguien está poseyendo una verdad, es necesario proclamarla, pregonarla. Y ese fue el caso de los cristianos, que empezaron a abrazar la religión, vaya, cristiana, como la religión oficial del Estado, y obviamente esto trajo imposiciones y algunos detalles. Debido a la enorme importancia de la creencia correcta para la vida eterna, eso era lo importante para estos cristianos, el potencial intolerante de esta religión, o sea, comenzó a tomar, es lo que dice el escritor Ehrman, empezó a haber intolerancia por el hecho de que la religión cristiana pues era exclusivista, era intolerante hacia la mentira. Si los paganos eran mostrados por las escrituras como enemigos de Dios, esto llevó a muchos creyentes a tomar esa postura, a tomar una postura hostil e intolerante. Que hay una verdad, hay una intolerancia de parte del cristianismo hacia la mentira. Pero, pero sí es algo complicado en algunos detalles referente a esos puntos. En algún aspecto se puede tener la idea de que la pasión, entonces se comienza a trabajar
en una intolerancia generalizada, una intolerancia que no aceptaba otras creencias. La creencia equivocada era tan peligrosa que no podía ser tolerada, no podía tolerarse en ningún aspecto. Entonces la intolerancia se empezó a desarrollar, según comenta este exponente. Si podemos ver en las Escrituras algo acerca de Jesucristo, algo que Jesús tenía en mente, era que algo que se quejaba o algo que era de lo que hablaba en contra, era el hecho de que los exponentes judíos o los fariseos enseñaban doctrinas equivocadas, doctrinas erradas, y eso habla de una intolerancia. Entonces, como se veía en las Sagradas Escrituras, la intolerancia a los judíos y a los paganos los paganos por no conocer las Escrituras, y a los judíos por no contemplar realmente la perspectiva o el punto de vista real acerca de Dios. Lo más llamativo de todo fue que desde el principio los cristianos despreciaban y rechazaban a los miembros de sus propias comunidades. Y esto es bastante latente, el rechazo. Y es algo que está en el cristianismo, pero tenemos que analizar por qué motivo se rechaza, por qué motivo las comunidades cristianas se rechazan unos a otros. Esto siempre ha ocurrido dentro de la iglesia cristiana. Se rechazaban unos a otros los miembros de las propias comunidades por no seguir la línea teológica, y eso viene siendo bastante evidente acerca de no seguir esa línea teológica. Ya encontramos una dosis constante en la intolerancia de nuestro primer autor cristiano. Pablo era alguien que sí era intolerante, pero necesitamos ver qué clase de intolerancia. Pablo maldice a cualquier humano o ángel que se atreva a proclamar un mensaje evangélico diferente del que él mismo predicó. Y sí es cierto, hay una intolerancia de parte del cristianismo hacia la mentira. Pero la pregunta que yo arrojaría, ¿cómo debemos de actuar? ¿Somos intolerantes a la mentira o aquello que va en contra de la línea del evangelio? Pero debemos de tener una conducta realmente correcta en cuanto a estos puntos, y creo que la historia nos puede enseñar cómo es que debemos de actuar. Este texto lo vemos en Gálatas 1, en capítulo 1, versículo 8 al 9. Esta es una verdadera maldición divina la que arroja Pablo, una declaración de condenación eterna, anatema, entregado a cualquiera que piense que las personas que creen en Jesús necesitan el mandamiento de Dios, que de ser circuncidados. El hecho de ser circuncidados, Pablo decía, no, maldito sea todo aquel que esté predicando ese tipo de evangelio, según el contexto de Gálatas. Después del Nuevo Testamento encontramos una escritura tras otra, en un género tras otro, llenas de vitriolo contra aquellos cristianos que toman una visión teológica fuera de la línea con la del autor. O sea, esto sí es una verdad. Cuando se pregona la verdad y hay falsos maestros, como las Sagradas Escrituras enseñan, sí hay una línea de intolerancia. Podemos ver otra visión apocalíptica de los tormentos de los condenados, aquellos que son mentirosos, de los que no abrazan la doctrina de Dios. Esto dice el escritor, supuestamente concedido por el apóstol Pablo. Detallada una gama completa de cristianos que o se portan mal o que no creyeron y por tanto están atormentados en terribles juicios que Dios manda al pagano, a sufrir al pagano más grosero, al pagano más perverso. Entonces sí es una realidad que hay una intolerancia de parte del cristianismo, pero ¿cómo debía de aplicarse? ¿Debía de aplicarse de qué forma? Vemos que el gobierno del Estado romano comenzó a utilizar esta visión de la intolerancia y lo llevó a otro extremo, un extremo más fuerte. Dice lo siguiente el escritor: lo peor, 7 veces mayor que cualquier otra tortura, está reservado para los teólogos que propusieron una comprensión de Cristo que el autor consideró poco ortodoxo, diciendo que el pan y la copa de la Eucaristía de bendición no son el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo dice el Apocalipsis de Pablo, tomando referencia de este Apocalipsis. El Apocalipsis de Pablo menciona esto, que maldito aquel que diga que el cuerpo y la sangre de Cristo no son realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Hablando de un aspecto literal, aquí podemos ver de alguna manera la doctrina que se considera como la transubstanciación. Pero la teología eucarística, y esto lo menciona, y creo que podríamos meditar en ello, ya que lo menciona este escritor, la teología eucarística es más importante para la iglesia
aparentemente que creer en Cristo o ser una buena persona. Y es algo que debemos de tomar en cuenta, ya que hay cuestiones que realmente como cristianos o aún los protestantes se considera que lo importante es creer en Cristo y ser una persona renovada y transformada antes de cualquier idea o imposición de ritualismo. Ya bajo Constantino, cualquier judío que atacara uno de los suyos para convertirse al cristianismo iba a ser quemado hasta la muerte. Esto lo podemos ver en el Código Teodosiano, donde se está hablando precisamente de las leyes que ya estaban favoreciendo al cristianismo. Cualquier judío que se atreviera a hacer mal a un cristiano debía de morir. Constancio decretó que todo cristiano que se convierta al judaísmo se le confiscará sus propiedades, algo que también encontramos en el Código Teodosiano. Teodosio se declaró que cualquier cristiano que se casara con un judío sería culpable de delito de adulterio. A principios del siglo V, los judíos fueron privados del derecho a servir en el servicio imperial. A los judíos fueron privados, no podían. Entonces aquí ya se está desarrollando precisamente esa intolerancia por parte de las leyes. Ya aquí el Estado, como lo vimos en la otra plenaria, el Estado ya estaba perdiendo el paganismo ya no estaba siendo parte. Ahora el cristianismo estaba tomando las riendas y era donde se tenía ese poder por parte de la iglesia, donde poco a poco empezaba a tomar la fuerza para ir legislando leyes. Por otro lado, cabe señalar que se emitieron varias leyes para perseverar los derechos de los judíos en el imperio. Había leyes que también todavía se desarrollan por el beneficio del judío. Ahí estamos viendo cierto aspecto positivo en cuanto a este punto. Eso no se puede decir de los herejes no, fueron condenados rotundamente. Ya la iglesia empezó a tomar esa parte importante de cualquier hereje, tenía que ser condenado rotundamente. Y ahí es donde se empieza a tomar toda esta fuerza en cuanto a la quema de herejes, que después veremos desarrollado en la Edad Media y en otros tiempos. Todos los herejes de todo tipo, es decir, cualquiera que no se suscriba al credo de Nicea, fueron proscritos por Teodosio, en el Código Teodosio, en el, por así decirlo, versículo 16.5 al 5, o el código 16.5.5. Se prohibieron tener lugares de reunión para ellos. Para los herejes eventualmente iban a ser expulsados de las ciudades y expulsados de las aldeas. Debían de ser buscados en todos los lugares y obligados a regresar a sus países de origen. En resumen, cualquiera que no se suscriba a la disciplina apostólica y a la doctrina evangélica del credo de Nicea tenía que ser expulsado y era un demente. Entonces, de acuerdo a esto, debían de caer bajo el juicio divino. Nosotros, para comprender la lógica implicada detrás de la intolerancia violenta de los paganos, es útil considerar la lógica aquí explicada en la intolerancia de los herejes. Primeramente, lo que se tenía en la cabeza o lo que se tenía en mente era de que estas personas eran enemigos de Dios y Él los juzgaría. Como Él los juzgaría al final, es deber de los cristianos el poder juzgarlos mientras tanto. Por eso el pensamiento cristiano sí era condenar a los herejes, porque ser hereje es un delito. Ahora bien, como cristianos, realmente un hereje sabemos que es alguien transgresor, alguien mentiroso, alguien que realmente está dañando la fe genuina dado a los apóstoles. Y por ende sí es alguien que podemos decir como alguien ocasionador de males. Pero eso no significa que debamos de aniquilarles. Pero la iglesia, como estaba tomando ese poder, como estaba tomando ese liderazgo, tenía que tomar ciertas determinaciones y fueron las determinaciones que llegaron. Entonces ahí vemos esto precisamente, como Él los juzgaría al final, nosotros debemos de juzgarlos ahorita, en el momento. Lo mismo se aplica para los paganos, también deben de ser juzgados, ya que se dice que los paganos van a ser condenados, van a ser arrojados al lago de fuego. Tal es esta visión expuesta en los preceptos urgentes que un escritor llamado, que está en inglés aquí, su nombre es Firmicius Maternus, o así desglosado, parece que es inglés o latín, a los emperadores de Constancio II y Constante, es la voluntad de Dios que los paganos sean masacrados. Eso es lo que decía este exponente.
Entonces hubo peleas por la tolerancia. Los cristianos que experimentaron persecución en los años anteriores a la conversión de Constantino, a veces se comprometieron con sus oponentes paganos a mostrar tolerancia, y eso es lo que vimos en audios pasados. Realmente los cristianos eran tolerantes. Había cristianos tolerantes e intolerantes, por eso no es bueno ocasionar tropiezo con las generalizaciones, porque dentro de algún movimiento debe de haber algo que se puede considerar positivo. Los apologistas del siglo II y III, Tertuliano en particular, defendían la libertad de religión, como escribió Escápula, el gobernador de Cartago. Es un derecho humano fundamental, un privilegio de la naturaleza, que todos adoren según sus propias convicciones. La religión de una persona no daña ni ayuda a otra. Ciertamente no es parte de la religión obligar a la religión a otros. No prestarás ningún servicio real a tus dioses obligándolos a sacrificar a ellos. En otros lugares insta a sus oponentes paganos a no violar la libertad humana, quitándoles la libertad religiosa y prohibiendo la libre elección de la deidad. Ni siquiera a un ser humano le importa rendirse ante un homenaje involuntario. Nadie puede obligar a alguien a dar homenaje. Y eso yo considero que es un problema bastante grave, obligar al ser humano caído, al ser humano que no ha considerado la fe en Cristo, obligarle a adorarlo, pues realmente su adoración será vana y profana. El gran retórico Temestio, del año 317 al 388, jugó un papel prominente en el gobierno romano durante más de 30 años, desde el reinado de Constancio II hasta el de Teodosio, además de ser un consejero de confianza para los emperadores cristianos. Temestio también era pagano, abierto, que abogó por la libertad de religión y era considerado como alguien intelectual y alguien escuchado por cristianos. Temestio señala que el nuevo emperador debe saber que un rey no puede obligar a sus súbditos en todo, pero que hay algunos que se escaparon a la complusión y que son superiores a la amenaza y al mandato. Por ejemplo, toda la cuestión de la virtud y sobre todo la reverencia por lo divino. Y Temestio argumenta que todos tienen un deseo natural de ser piadosos, pero es importante permitir que la forma de adoración dependa de la inclinación individual. Aquí introduce mucho la tolerancia. Paganos estaban levantando para que fueran tolerantes los cristianos hacia las otras religiones. Pero la mayoría de los líderes cristianos, tanto obispos como funcionarios estatales, hasta el emperador, tenían una opinión diferente. No se puede tolerar aquello. Su religión se había basado en una idea solitaria de la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y eso es lo que nos critica el agnóstico o el ateo. ¿Cómo es posible? Los cristianos dicen que tienen la verdad. Ahora, como cristianos, pues obviamente consideramos que tenemos el entendimiento de lo básico de la verdad. No de toda la verdad, ya que la verdad es algo que se va indagando, que algo que se va buscando. Pero al tener ese concepto del cristianismo la verdad y las otras religiones son falsas, debemos aniquilarlas, debemos ir neutralizándolas y desapareciéndolas. Una forma era correcta y las otras formas estaban equivocadas. La forma cristiana era la correcta, las otras estaban equivocadas. Había un camino hacia lo divino y era el que se podía encontrar con los credos cristianos ortodoxos. Bueno, es una realidad. Sí, como creyentes sabemos que solamente hay un camino al Padre, que hay un camino a la vida eterna. Pero aquí el problema, o tal vez si tendremos que hacer un análisis más profundo, yo creo que no podemos decir un argumento tan sencillo, pero el Estado estaba considerando que cualquiera que se apartara de la verdad ortodoxa, pues debía de ser castigado. Algunos cristianos, por supuesto, sí creían que la verdadera religión era un asunto personal, y eso yo lo estoy de acuerdo, y que no había ninguna razón para forzar sus puntos de vista a los demás. Otros, sin embargo, practicaron la completa intolerancia por cualquier diferencia, ya sea lo que se encuentra entre judíos, paganos u otros cristianos. Esto no era un problema que desapareciera rápidamente. Mientras tanto, la iglesia cristiana adquirió más y más poder, comenzó a tomar poder, fuerza. Aquí el cristianismo ya no era ese cristianismo perseguido, que empezó de poca persecución a más persecución y fue creciendo poco a poco, y aquí empezó a tomar más poder al tener el apoyo del gobierno, al tener el apoyo realmente de
Esta es la religión oficial del imperio. Y cabe enfatizarlo y mencionarlo de nuevo, según el escrito, según el estudio de este historiador, él empezó con Teodosio, no con Constantino. Constantino fue más tolerante ante esos puntos, convirtiéndose eventualmente en la institución más poderosa, y eso es una realidad, la institución más poderosa del mundo occidental, distintiva a sobrevivir más allá del imperio romano por muchos siglos. Y la iglesia comenzó con ese gran poder, que empezaría a infiltrar en la filosofía, en la teología, en la medicina, en tantos aspectos importantes que el cristianismo comenzó a tomar como el triunfo, precisamente como se llama, el triunfo del cristianismo, donde el cristianismo neutraliza, hace a un lado las demás filosofías y se pone como el baluarte de la verdad. Pero sabemos que hay cosas positivas en esto y cosas negativas. Entonces, la eficacia de la coerción. La coerción es una presión que se ejerce sobre una persona para forzar una conducta o un cambio en su voluntad. Algunos estudiosos han argumentado que el cristianismo finalmente logró apoderarse del imperio debido a sus esfuerzos coercitivos. Según esta visión, los paganos se convirtieron en masa porque estaban más o menos obligados a hacerlo, ejerciendo su poder recién ganado. Los cristianos impusieron su voluntad en el mundo religioso de la época, dice este exponente. Además, y aún más importante, hay escasa evidencia que la coacción sea practicada ampliamente. Eso es algo que me gusta del lado objetivo. Él acaba de mencionar algo importante, que es muy probable que la coerción haya sido lo que llevó a las personas, o sea, obligados a convertirse al cristianismo, pero también no hay mucha evidencia de que eso haya sido así, ya que no fue practicada ampliamente. Fue practicada sí, pero ampliamente no hay mucha evidencia. No se puede decir, si alguien lo dice, pues no tiene base total. Pero la realidad es de que sí hubo casos donde sí se forzó a las personas a convertirse al cristianismo. Y vemos casos atroces. ¿Qué ocurre cuando a un ser humano se le obliga a convertirse al cristianismo? Pues realmente no hay una convicción y no hay un deseo real de obediencia a Dios, ni una transformación en su corazón. Eso es bastante importante, y eso se considera como una falsa profesión, un falso creyente, un falso cristiano, y por ende alguien que va en contra de Cristo. Entonces, que no hay evidencia que los cristianos de todo el mundo estuvieran partiendo las cabezas de los paganos en un esfuerzo de hacer que se convirtieran. No hay mucha evidencia. Es por eso que un estudioso llamado Michel René Salzman, que se enfoca en el Imperio Occidental, ha argumentado que es difícil aceptar la interpretación avanzada por ciertos estudiosos de que la violencia física, la coacción, fue un factor central para explicar la expansión del cristianismo. La tortura no puede combinarse con la visión de una persona de lo divino o cómo adorar. Tampoco hay un solo camino hacia la verdad, decían algunos. En cambio, las religiones son como una raza en la que varios competidores se dirigen hacia el juez, pero por diferentes rutas, decían ellos, para llevar a la gente a entender la tolerancia religiosa. Ya este argumento pues puede ser conocido. En pocas palabras, lo podríamos traducir como el argumento conocidísimo de que todas las religiones llevan a Dios, y ese era un argumento de parte de los paganos. Según las reglas de esta raza hipotética, tales variantes están permitidas, incluso si algunas rutas son directamente mejores que otras, decían ellos. Así te das cuenta de que si bien existe un solo juez, poderoso y verdadero, no hay un solo camino que le conduzca a él. Esta petición de tolerancia llegó a ser repetida por otros paganos en los años siguientes y aún sigue siendo muy, muy mencionada. Un exponente llamado Symmachus señaló que las antiguas costumbres religiosas de los romanos las habían puesto en una buena posición, por eso debían respetarse. Este culto sometió al mundo, decía él, incluso si otros escogieran un camino religioso diferente, debía de haber libertad de culto, no de constricción, ya que nuestros antepasados, decía él, pues por medio de las religiones paganas, pues hicieron cosas buenas. Entonces ese era el punto de llevar una media, a un punto medio, de que, bueno, debía de tolerarse la religión. Todos deben adorar de acuerdo con los dictados de su propia conciencia.
es solo que toda adoración debe ser considerada como una sola. Miramos las mismas estrellas. El cielo es común. El mismo mundo nos rodea. ¿Qué diferencia hace por qué cada uno busca la verdad? No podemos alcanzar un secreto tan grande por un camino. Hay varios caminos, decían ellos, ¿no? Llamando a eso. Yo adoro mi forma, yo adoro mi manera, debes de respetarla. Pero el surgimiento de la tolerancia o intolerancia más bien cristiana creció de manera suma. Ningún siglo de historia cristiana fue más transformado que el cuarto. Ahí el siglo cuarto ya es donde se está dando al cristianismo esa prioridad, ahora sí que esa primicia, o ese lugar primero. En el 303 el emperador Diocleciano, que fue realmente el que persiguió en masa, el que persiguió más a los cristianos fue Diocleciano. Los otros emperadores no lo hacían tan severo. Declaró la guerra a la iglesia cristiana, instigó la persecución más masiva que jamás haya sufrido. En el 312, el emperador Constantino mismo se convirtió para convertirse en cristiano. En el 313, Constantino y su gobernante Licinio emitieron una declaración de tolerancia completa para todas las religiones paganas y cristianas. En el 325, Constantino gobernó en un concilio de obispos en Nicea llamado a resolver las profundas pero matizadas disputas teológicas del día. En el 341, el emperador cristiano Constancio II, emitió la primera legislación que prohíbe las prácticas paganas de culto. Ahí ya se comenzó a ver cómo ya se estaba no tolerando ahora el paganismo. En el 361 el pagano Julián ascendió al trono imperial y pasó 19 meses intentando reprimir el cristianismo y restablecer el paganismo. En el 363 el emperador cristiano Jovián lo reemplazó y desde ese momento nunca más habrá un gobernante pagano en el imperio. En el 391 al 392 el cristiano Teodosio, vehementemente ortodoxo, declaró que todas las prácticas paganas eran ilegales y de hecho convirtió al cristianismo en la religión del Estado de Roma. Permanecería como religión estatal durante el tiempo que duró el imperio, no solo el oeste, que cayó en el siglo V, sino también el este, que duró hasta el siglo XV. El cristianismo se convertiría en el mayor y más poderosa institución de la civilización occidental haya visto jamás, y realmente llegó a convertirse en ese poderío. En el siglo IX, aproximadamente la mitad del imperio ya era cristiano. Ahí vemos que ya el crecimiento, en el siglo IV, aproximadamente la mitad del imperio ya era cristiano. El siglo IV fue el auge. Ya empezó a crecer el cristianismo en el siglo IV. Y ya la mitad del imperio era cristiano. Ya no era una cuarta parte, ya no era una tercera parte. Ya el imperio estaba fortaleciéndose en el cristianismo. Por lo contrario, como el historiador Princeton Peter Brown ha argumentado tan elegantemente que en numerosas publicaciones los paganos y los cristianos en general en el siglo IV y en el siglo V se acomodaron unos a otros y generalmente lograron trabajar juntos y funcionar juntos, tanto paganos como cristianos. Eso fue ciertamente el caso de niveles más altos de gobierno imperial, que tenían sus propias preocupaciones, además de la necesidad de hacer cumplir la conformidad religiosa. Por un lado, tenían que mantener el imperio en funcionamiento, y para esto se necesitaba un trabajo mutuo que poco a poco comenzaron a llevarlo. Y de hecho Brown y otros han demostrado que los cristianos de élite, gobernadores y gobernantes, tenían más en común, tenían relación más en común que cristianos de baja élite. O sea, cristianos de alta élite con paganos de alta élite tenían más relación en común que muchas veces que sus compañeros cristianos incultos. Y hacían más, aparentemente, relacionándose con muchos paganos. Entonces comenzamos a ver ganancias de parte de la iglesia, ganancias de parte del levantamiento de lo que la iglesia se empezó a tomar como la religión oficial del Estado, como un ejemplo de poder, como una institución que estaba tomando cada vez más y más poder, que hasta ahora lo podemos ver en el vestigio referente a la iglesia católica romana.
Pero las pérdidas, el paganismo comenzó a perder y el cristianismo comenzó a ganar. Mientras estaba en el sitio hace 20 años, pensé en Pablo, dice el escritor de este libro, su sermón y su entorno. Pablo era un predicador artesanal e itinerante de clase baja. Desde una perspectiva externa y material, nada estuvo a su favor. Pablo no tenía nada a favor aparentemente. Fue ampliamente difamado y maltratado, frecuentemente golpeado, algunas veces a una pulgada de su vida, y sin ningún poder o prestigio mundano. En muchos sentidos, se situó precisamente en el extremo opuesto del espectro de los grandes héroes culturales de Atenas, el corazón de la civilización griega. Entonces la realización me golpeó. Al final Pablo ganó. Aparentemente es lo que dice este escritor, Herman. Pablo ganó. Y como podemos ver en el primer audio que se realizó acerca de dos impulsadores, Constantino y Pablo, las diferencias, cómo uno por medio de su trabajo impulsó el cristianismo y el otro por medio de su poder impulsó el cristianismo, y así dando fuerza hasta el siglo IV, cuando se legaliza lo que es la doctrina oficial del imperio, la religión oficial del imperio. Pero según el escritor, viéndolo de su perspectiva, dice, Pablo ganó, Pablo tuvo la victoria. Este escritor cristiano tuvo la victoria, lo ve desde una forma gnóstica, ¿no? Pero pues bueno, sabemos que el Señor en su propósito y divino y eterno consejo tenía planeadas así las cosas. Lo que Pablo predicó ese día en el Areópago finalmente triunfó, lo ve él desde su expectativa. Lo que predicó en Hechos 17 triunfó, sobre todo lo que estaba debajo de mí en el ágora y encima de mí en la Acrópolis. Abrumaba tanto al templo de Hefesto como al Partenón, la predicación de Pablo, haciéndolo de una manera alegórica el escritor. Lo que Pablo predicó ese día realmente triunfó, a pesar de haber sido rechazado. Fue lo que el Imperio Romano abrazó como la religión oficial. Nadie, excepto probablemente el propio Pablo, lo hubiera predicho. Sin embargo, sucedió. El cristianismo finalmente, dice él, se hizo cargo de la civilización occidental. Y claro que tuvo cosas positivas, y algunos mencionarán cosas negativas, pero si somos analíticos y objetivos, podemos estudiar el comunismo, podemos estudiar el ateísmo, podemos estudiar diferentes corrientes filosóficas, que claro, lo podemos hacer, pero siempre ha habido aspectos bastante negativos. Y el cristianismo, como ya lo hemos declarado aún en estos audios, en cuanto al grupo, en cuanto a la comunidad, hubo cosas negativas dentro de la misma. Herman en este libro lo que ha intentado es explicar que el triunfo del cristianismo ha tratado de no convertirlo en una narración triunfalista, que eso es muy importante. Sí, el cristianismo triunfó, pero también debemos de considerar los aspectos negativos, así como el título lo dice, lo positivo y lo negativo, cosas positivas dentro de este movimiento, pero tampoco no es una narración triunfalista, ya que podemos ver aspectos negativos, intolerancia, asesinatos, corrupción, entre otros detalles que dentro de la iglesia hubieron. Y dice Herman que como historiador no creo que la cristianización del Imperio Romano fuera inevitablemente, y tampoco la celebro como la victoria para la raza humana y como señal del progreso cultural por un lado, o un gran revés sociopolítico y un desastre cultural en el otro. Creo que es imposible decir si el mundo hubiera sido un lugar peor o mejor si no hubiera sucedido. No lo sé. No sé si realmente Herman, viéndolo, vuelvo a insistir, desde una perspectiva gnóstica, no sé si haya sido bueno. Pero el cristianismo triunfó en algunas expectativas, realmente llevando al refreno de muchas cosas que el paganismo no consideraba, como ya vimos también en audios pasados, como la medicina, como el ayudar al prójimo, como las instituciones que ayudaban a los pobres comenzó a crecer, cosa que el paganismo no tenía en mucho auge. Y lanza unas preguntas que suenan muy interesantes este escritor. ¿Qué hubiera pasado si el emperador Julián hubiera gobernado durante 40 años en lugar de 19 meses? ¿Habría logrado su objetivo de marginar y luego eliminar el cristianismo? Es una pregunta que le arroja. ¿Habrían sobrevivido las glorias de Grecia y Roma? ¿Se hubieran levantado de nuevo esas glorias antiguas y el cristianismo hubiese sido aniquilado?
¿Qué hubiera pasado si el emperador Constantino no hubiera ganado la batalla en el puente Milvio, sino que se muriera en el conflicto? ¿Habría chisporroteado y muerto el cristianismo? ¿O el movimiento continuaría creciendo a un ritmo exponencial? ¿Algunos de sus hijos, emperadores, se habrían convertido más tarde? ¿O la persecución habría continuado y habría logrado anular la fe cristiana? Si es así, ¿qué hubiera pasado entonces? Aún más, ¿qué diferencia hubiera hecho al mundo si Pablo no hubiera visto la luz? ¿Hubiera surgido alguien más allá para llevar el evangelio a los gentiles, haciendo posible la conversión de todo el mundo pagano? ¿O la religión habría seguido siendo una secta del judaísmo con importancia histórica de, digamos, los judíos esenios? No lo sabemos y no lo podemos saber, pero bueno, aquí él lo dice de una manera bastante interesante. Pero a fin de cuentas, al menos el cristiano entiende que esto estaba en la soberanía de Dios, sabiendo que su evangelio y su mensaje debería ser pregonado y llevado a los gentiles. Y todo esto, a pesar de las corrupciones dentro de la iglesia y algunos detalles que deberíamos de cuestionarnos, realmente el mensaje evangélico siguió salvando a las personas, a algunas personas que realmente lo creyeron. Esta cristianización bajo beneficios masivos a la iglesia empezó a darle muchos beneficios a la iglesia y pasó de ser algo que legalizó Constantino a ser bajo Teodosio la religión dominante occidental en los siglos siguientes. Una vez que los emperadores se hicieron cristianos, las masas entraron, y de particular importancia el camino estaba abierto para que se siguiera la aristocracia. Los líderes de las iglesias pasaron de ser simplemente creyentes locales que sabían leer y escribir a encarnar los elementos más educados. Comenzó a elevarse al pastorado, al obispado, a ser los maestros de los pueblos, los maestros de las naciones, bien conectados, políticamente astutos, adinerados y venerados por la sociedad. Y es cuando comienza a tomar la fuerza necesaria para gobernar la iglesia. En el siglo VIII, o como han argumentado un estudioso reciente, en el IX, apareció un documento, el famoso documento conocido como la Donación de Constantino, en el que el primer emperador cristiano presuntamente otorgó el dominio a todas las provincias occidentales sobre el obispo de Roma, conocido como el Papa. Esto es lo que se dice que escribió Constantino: como regalo de retorno del obispo más bendito, nuestro Padre Silvestre, el Papa Universal, decretamos eso en nuestro palacio, así como la ciudad de Roma y todas las provincias, lugares y ciudades de Italia, y las regiones occidentales deben de ser distribuidas a su poder y a la administración de sus obispos sucesores, a través de un firme juicio imperial, y por medio de esta constitución divina, sagrada y legal, permitimos que todo permanezca bajo la jurisdicción de la Santa Iglesia Romana. Este documento fue revelado como una falsificación después, en el siglo XV. Antes de eso se tomó para autorización el control papal de Europa, y ahí es donde entra este gobierno por parte del Papa. El Papa en el siglo VIII, Gregorio IX, Papa del 1227 al 1241, usó el documento para confrontar a Federico II, rey de Sicilia, argumentando que Constantino le había dado al obispo de Roma la insignia imperial y el cetro de la ciudad con todo su ducado, y también el imperio con perpetua supervisión. Más explícitamente, el Papa Bonifacio VIII, Papa del año 1294 hasta el 1303, declaró: yo soy César, yo soy el emperador. Vemos qué poder comenzó a tomar la iglesia. ¿Cuánto más poderosos podrían ser los líderes de la iglesia? Es una buena pregunta. Para él, la toma del imperio fue completa. El triunfo del cristianismo significó un nuevo tipo de religiosidad, y vale la pena pensar en la importancia del cambio. El cristianismo que Teodosio y sus sucesores promovieron, a veces con vigorosa legislación y fuerza imperial, fue estrictamente la del Concilio Ortodoxo de Nicea. Esta forma de cristianismo era la doctrinataria, insistiendo en ciertos puntos de vista teológicos como la única base correcta para todas las creencias religiosas.
la variación incluso en detalles aparentemente minuciosos o pequeños de sutilezas teológicas llegaban a ser rechazadas. Aquí ya se estaba tomando una fuente ortodoxa acerca de la doctrina cristiana, no dejando entrar nada que fuera incorrecto en cuanto a la posición teológica que la iglesia abrazaba en ese entonces, el Concilio de Nicea. Y uno de los aspectos más importantes del paganismo antiguo, tomando en su conjunto, fue la voluntad generalizada de acomodar e incluso deleitarse con la diversidad. Ellos se deleitaban con diferentes diversidades religiosas, cosa que se perdió con el cristianismo. Y bueno, es algo que sigue comúnmente. Es muy difícil que los cristianos aprendan de la diversidad, aún dentro de las puertas evangélicas, puertas de las iglesias. Realmente es muy difícil que el cristiano, eso se pierde con el triunfo del cristianismo, tomando como la verdad absoluta el Concilio de Nicea. Que sí es cierto, es una verdad, pero no se apreciaba ya la diversidad de culto ni nada de ese tipo de cosas. Pero también cambió el mundo que separaba la religión, la ética y la filosofía y el mito de las distintas esferas de pensamiento y la vida de los seres humanos. Ahora, con el triunfo del cristianismo, apareció en la escena un discurso totalizador sobre la religión que encapsuló la totalidad de las vidas de aquellos que se adjuntaron a la fe, afectando no solo sus prácticas de culto, sino también los preceptos morales que seguían. Las historias que contaban sobre lo divino y las opiniones que abrazaban no solo sobre Dios, sino sobre la realidad misma, influenciando a una cosmovisión cristiana. Abrió la puerta a las políticas e instituciones públicas para atender a los pobres, y aquí es donde debemos de considerar ese punto primordial de lo positivo de lo que trajo el cristianismo. Se comenzó a atender a los pobres, a los débiles, a los enfermos y marginados como miembros merecedores de la sociedad. Fue una revolución que afectó las prácticas de gobierno, la legislación, el arte, la literatura, la música, la filosofía y en un nivel aún más fundamental, la comprensión de miles de millones de personas sobre qué significa ser humano en cuanto a lo que el cristianismo comenzó a traer a la vida de las personas. Sin embargo, uno evalúa los méritos, según dice el escritor Ehrman, del caso. Si la cristianización de Occidente fue un triunfo para ser atesorado o una derrota que lamentarse. Eso podría comentarse. ¿Fue realmente una victoria que el cristianismo haya triunfado o fue una derrota que podemos lamentar? Nadie puede negar que fue la transformación cultural más monumental que nuestro mundo haya visto jamás. Y aún sigue esto. Yo puedo ver muchos aspectos positivos dentro de la nación a la cual correspondo, que es México, referente a lo que el cristianismo trajo en muchos aspectos. Algunos tratan de difamar el pensamiento cristiano, hablando de la Inquisición, hablando de algunas cosas que sí fueron incorrectas si las analizamos desde un aspecto legal, pero también debemos entender y ser realmente unas personas objetivas en cuanto a lo positivo y lo negativo de muchos detalles referentes a estos puntos. Sin embargo, se puede considerar, nadie puede negar lo que ocurrió, fue algo monumental que el mundo haya visto jamás, ¿no? La tasa del crecimiento, cómo comenzó a crecer el cristianismo, y con esto terminamos este audio y esta serie del triunfo del cristianismo referente a varios aspectos que vimos de cómo fue creciendo la iglesia, de los milagros, que algunos fueron exagerados, que algunos morían por su fe en Cristo realmente afirmados, que otros morían por tener realmente solo un renombre, que Constantino se hizo cristiano pero parecía ambiguo y después sí se confesó como totalmente cristiano, pero no se legalizó el cristianismo en totalidad, es decir, no se impuso como la religión del Estado, más bien se legalizó, y muchos aspectos que podemos ver o escuchar en los audios pasados. La tasa del crecimiento cristiano, vuelvo a enfatizar, en el año 30 los cristianos se consideraba que había solamente 20 discípulos, 20 seguidores o más, solamente es una cifra para considerar que eran pocos. En el año 60 después de Cristo, los cristianos llegaron a considerarse como 1000 a 1500 después de este punto. Y después, en el año 100, digamos que incrementó esto. Obviamente son medidas, no son números exactos, pero se considera que en el año 100 después de Cristo,
hubo 7,000 cristianos e incrementó a 10,000 cristianos. En el año 150 subió a 30,000 cristianos y terminó en 40,000 cristianos. En el año 200 creció de 140,000 a 170,000 cristianos. Y en el año 250 de 600,000, ahí fue donde se empezó a incrementar aún más a 700,000. En el año 300 ya comenzaron a 2,500,000 y incrementó a 3,500,000. Y en el año 312 de 3,500,000 subió a 4 millones, 4 millones de cristianos. Y en el año 400, donde ya fue el auge, donde ya realmente se está considerando el hecho de que ya el cristianismo comenzó a tomar más poder, que ya ahí ya fue legalizado, vuelvo a enfatizarlo, ya que muchos se confunden en que Constantino fue el que legalizó, no, fue Teodosio el que legalizó, el que instituyó, perdón, como la religión del Estado. Constantino legalizó, pero no la impuso, y Teodosio, con sus leyes, comenzó a imponer el cristianismo, y aquí hablamos de 25 millones y subió a 35 millones, y así fue incrementando cada vez más, cada vez más. Estos solamente son cifras, no son números exactos, pero es para darnos una idea de que el cristianismo empezó de muy bajo nivel a más. Entonces las persecuciones, ahí se empieza a considerar que bueno, eran pocas en los primeros años, cosa que según los historiadores dicen que exagerar en cuanto a las cifras de la persecución cristiana, pues sí era demasiado decir que había una persecución masiva, cuando no era así. La persecución masiva se desató con Diocleciano, con el emperador Diocleciano, que él sí realmente quiso atacar a los cristianos y destruirlos. Ya lo que fue Nerón y algunos aspectos no fue tanto por la fe, sino fue por aspectos de considerar a los cristianos hostiles. Se les consideraba hostiles y pues vamos a echar la culpa de que los cristianos fueron los que destruyeron quemaron lo que es el imperio, ¿no? Y esos detalles, pero ya realmente cuando se vio hostilidad fue con Diocleciano. Entonces podemos ver cómo el crecimiento del cristianismo comenzó más y más hasta llegar a los tiempos de la Edad Media, y aún el cristianismo sigue siendo una religión que crece abundantemente, trayendo cosas positivas a la vida de algunas personas, cosas negativas para otras, que consideran el cristianismo como algo absurdo. Pero hay personas que consideramos el cristianismo como la verdad, esa verdad que es poderosa para salvar las vidas de las personas. Y podemos ver, vuelvo a mencionar, lo positivo. Hospitales, caridad, una religión y moral y ética que llevaba a los hombres a un refreno de la inmoralidad, cosa que el paganismo muchas veces se desataba. El cristianismo ha ayudado a muchas personas, pero también dentro de la iglesia cristiana podemos ver corrupción, asesinatos y maldad que muchos considerarían, según las palabras de Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hasta aquí dejamos este estudio del libro del triunfo del cristianismo de Bart Ehrman. Este es el final. Cualquier duda o comentario estamos para servirles referente a las cifras del triunfo del cristianismo y acerca de cómo se instauró en el Imperio Romano. Les doy gracias por su atención y que tengan una excelente tarde y que Dios los siga bendiciendo.